Hola, buenas tardes. Hoy desde nuestro programa Las Dos Orillas vamos a tratar un tema, bueno, pues vamos a dejar de tratar un poquito de la política, aunque en verdad todo es política. Hoy las dos orillas van a estar casi juntas, por el mismo camino, no tenemos hoy. Y vamos a tratar Las dos de la orillas se cultura, unen por la Constitución, ¿eh? por la Constitución. Las orillas siempre están unidas por la Constitución. Hoy vamos a tratar, bueno, pues una cosa, es una persona de la isla, es una persona de cultura, vamos a hablar de cultura y de la historia de San Fernando y de otras historias, ¿no? Y tenemos el placer de tener con nosotros al profesor, doctor en historia, profesor de la Universidad de Cádiz. Me dijo que era profesor de historia económica, don Juan Torreón Chávez. De verdad que, bueno, ha tenido la gentileza siempre, nada más que decirle que se viniera con nosotros y aquí está, que nosotros muchas veces con guay decimos guay, y con qué hablamos con una persona así, ¿no? Yo el problema que veo, Tito, es el acortar las preguntas, porque una sola pregunta nos da una conferencia. Nos puede dar toda la conferencia, vamos. Y bueno, sí, pero de en fin, esta vamos manera, a intentarlo, ¿no? yo he tenido muchas conversaciones con él, le puedo asegurar que es un placer mantener una conversación de la historia de San Fernando y de muchísimas cosas más con él, ¿no? Y de eso lo quiero notar. Yo quería empezar, aparte de dar las buenas tardes, encantado de tenerte con nosotros, diciendo, bueno, que parece la cultura, dicen todo el mundo que es la base de la formación de una sociedad, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que estamos un poquito fartos de cultura, por lo menos esa cultura reivindicativa que había en otros tiempos, ¿no? Y que ahora parece que está un poquito adormecida. Bueno, has dicho la cultura como base de la sociedad. Incluso aún más podríamos ir hacia allá, porque se considera que es la base del desarrollo también económico de las sociedades. Un día le preguntaron a John Kenneth Galbraith, Premio Nobel de Economía, le preguntaron, era especialista en desarrollo económico, y le preguntaron, profesor Galbraith, ¿cuál es el fundamento del desarrollo económico? La pregunta es esencial, porque hay países ricos y porque hay países pobres, porque hay padres que pueden dar de comer todos los días a sus hijos y otras sociedades que los pobres no tienen ni una comida al día. Y el profesor Galbraith respondió con una pregunta retórica y dijo, ¿conocen ustedes algún pueblo culto que sea pobre? Y a la inversa, ¿conocen ustedes algún pueblo pobre que sea culto? Es decir, es que la cultura no es solamente el tener conocimiento de hechos de historia o científicos, no. La cultura también es una forma de estar ante la vida. Entonces, por ejemplo, el estar como ciudadanos, la educación, el respeto mutuo, la limpieza de lo público, de lo privado, todo eso eso es la cultura, ¿no? Que abarca obviamente a la totalidad del ser humano individualmente y en sociedad, ¿no? Y una Celeste, perdón, para introducir ya y volvemos y nos vamos al tema que queremos ver, ¿no? Te dice también, hay muchos comentarios de que la universidad, como profesor de la universidad no cumple ese papel social vertebrador de la sociedad que debe de tener hoy en día. Hombre, la sociedad yo creo que cumple un gran papel, ¿eh? Y la universidad cumple un gran papel social, lo cumple. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que en épocas pasadas donde las instituciones culturales estaban muy limitadas. Hoy hay muchas capacidades de formación, no solamente a través de la institucionalización, es decir, de la escuela. La escuela de hoy no desarrolla el papel que desarrollaba antiguamente. ¿Por qué? Porque la escuela, cuando un niño iba a la escuela, realmente el niño se educaba en la familia y en la escuela. Hoy, sin dejar de ser importantísimos los elementos familia, escuela y la institucionalización educativa, hay que pensar que hoy hay otros recursos. Hoy, por ejemplo, posiblemente los medios de comunicación, Internet, tengan una presencia en la vida individual y colectiva de un peso enorme, ¿no? Yo siempre comento muchas veces que un padre puede estar en su casa dando ejemplo al hijo y con que vea la tele 2 minutos le desmonta toda la parte educativa que puede tener el padre, ¿no? Entonces eso no es la importancia ha venido a menos en el sentido de que hay otras alternativas, pero lo que sí es verdad que la Universidad Española de hoy es la mejor universidad colectivamente que hemos tenido. Es decir, nunca nosotros hemos estado en el ámbito de la investigación y de la presencia en el mundo como en el presente. Lamentablemente la sociedad no tiene una gran información de lo que se hace,
Bueno, el otro día, por ejemplo, estaba yo reunido con un grupo de amigos y hablaba un isleño, que además es un hombre de ciencia muy reconocido, que es Antonio Campos, ¿no? Catedrático de Histología en Granada, y cuando Antonio contaba lo que están haciendo en su de trabajo de células madre y demás, nos quedábamos todo el mundo atónitos, ¿no? Bueno, pues eso lo están haciendo españoles, en laboratorios españoles, y es ciencia de primer orden, ¿no? ¿Y en Andalucía? Y en Andalucía, que por cierto, a las personas que le interesen, en Granada, en el Parque de la Ciencia, hay una magnífica exposición que vi hace unos pocos días, en la cual Antonio participa, sobre el cerebro humano. Y es, bueno, una maravilla, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando va uno por ahí y ve a un isleño, ¿verdad?, en una situación. El Parkinson, en el Virgen de las Nieves, donde está la oportunidad de meter un sí en el cerebro y quitar el Parkinson. Eso es Andalucía, que está fuera de Andalucía, más que se habla del PER, ¿no? Y Andalucía. No, lo que pasa es que muchas veces las noticias, por ejemplo, abrimos un periódico y que estamos siempre con las noticias siempre, pero los periódicos tienen que informar también de las buenas noticias, claro, y de por ejemplo, qué se está haciendo, ¿no? Pues también a la gente hay que darle un lado de optimismo, ¿no? Que mire usted que hay todo esto, sí, pero también hay gente que se levantan todos los días y trabajan muy seriamente y están luchando por hacer una sociedad mejor, ¿no? La verdad que razones para el optimismo, a pesar de los nubarrones, hay, ¿no? Y entonces, pues, en este ámbito, nosotros en la Universidad Española está hoy con una presencia internacional mejor que nunca. Nunca nosotros, ojalá cuando yo estudiaba en la universidad hubiéramos podido tener la oportunidad de irnos a estudiar al extranjero con los programas Erasmus, ¿no? Yo en mis clases he llegado a tener la mitad del alumnado extranjero y la mitad de español, ¿no? Y es una alegría enorme. Alumnos de la isla o por fuera, estudiando en Estocolmo, eso era impensable, sí, ¿no? Antes, ¿no? Para los padres es un problema. San Fernando se prodigan muchos económico, actos culturales todas las semanas. Está la Academia de San Romualdo y continuamente hay conferencias. El Centro de Congresos ha venido a llenar un hueco que... ¿Tú crees que San Fernando es una ciudad oculta? Bueno, yo creo que San Fernando históricamente y objetivamente ha sido siempre una de las ciudades donde ha habido más cultura. Cultura en el sentido de formación, de gente preparada, titulada. De hecho, yo creo que era un rasgo distintivo de la isla, ¿no? Eso obviamente venía, no digo totalmente, pero fundamentalmente por la marina y por la industria que teníamos de la construcción naval o de los bienes de equipo, etcétera. Claro que ocurría que había una serie de titulados superiores, de gente preparada, pero también estaban los obreros especializados. Un obrero especializado, yo nunca me olvidaré que entrevisté un día a un señor muy mayor y le dije, por el nombre, ¿no? Digo, usted montó la torre número 2 del Canarias, ¿no? Y ese hombre se echó a llorar y tenía casi 80 y tantos, 90 años, ¿no? Es decir, el orgullo del trabajo bien hecho, del saber hacer, del saber tecnológico, eso daba a la ciudad un pozo y que indudablemente todavía lo tiene. Lo que sí es verdad que yo creo que muchas veces estas instituciones, como algunas de las que han nombrado, se pueden llegar a dormir en los laureles y entonces no estar a lo mejor todo en su tiempo, ¿no? Es decir, es verdad que tenemos que tratar culturalmente los problemas de nuestra historia. Yo, obviamente, el tema que más me apasiona, pero después hay problemas del presente que yo, eso sí que no los veo debatidos en la ciudad. Es decir, la ciudad tiene más un debate intelectual o una reflexión intelectual de otros temas, es decir, a lo mejor, y lo digo, hay magníficas personas que han dado conferencias estupendas sobre la Antártida, bueno, que es una cosa importantísima, pero a lo mejor no se están tratando los problemas del día a día que nos condicionan y eso me parece a mí que estas instituciones, yo pertenezco a la Academia de San Romualdo, yo creo que tendría que integrarse mucho más en la vida cotidiana y en el tratamiento de problemas diarios, ¿no? También sin dejar nunca de tratar lo propio, ¿no? Pero que yo creo que sí, que debíamos de actualizarnos, incluso de modernizarnos más, ¿no? Sobre todo en esta época que estamos de nuevas tecnologías, ¿no? Donde la red, Internet, un medio mundial, quizás hay que estar mucho más presente en esto, ¿no? En estas nuevas tecnologías. Por demás, esta ciudad, aparte
ya solamente en la cultura urbanística, ¿no? La ciudad, muchas veces lo hemos comentado otras veces, y ahora te lo comentaba yo contigo ayer, hojeando el libro del Wisi de Carlos, ¿no? Que ha tenido tanta aceptación, te das cuenta del patrimonio urbanístico cultural, que era la personalidad de esta ciudad, que se ha ido dejando perdiendo, pero no podemos hablar de muchísimo más, sino de parte cercana. La ciudad, ¿no? Ciertamente en muy pocos años ha sufrido un deterioro terrible. Pero en los ámbitos, tú hablas urbanismo y arquitectura. No, pero es que en el ámbito urbanístico los mayores errores se han cometido en los últimos 15 o 20 años. O sea, toda la expansión que se ha hecho de la ciudad enorme fuera de la ciudad histórica realmente es penosa. Es penosa, eso se ha hecho sin pensar, se ha hecho, vamos a ver, se ha hecho por personas que realmente estaban muy poco cualificadas para la toma de decisiones. Ese es uno de los problemas que quizás tengamos en todos los ámbitos en el presente, ¿no? Y es que nos podemos encontrar ocupando un puesto de toma de decisión a personas que no tengan preparación específica, y entonces, claro, pues hace un mamarracho. La protección, por ejemplo, bueno, ahora el plan de protección del casco histórico, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo, es difícil porque las fincas se están cerrando, se van quedando arruinadas. Hay que pensar que no se puede vivir en una casa del siglo XVIII preciosa, en el siglo XXI igual, entonces es muy difícil aquilatar, bueno, pues que se conserva, tal. Y hemos vivido un periodo muy grande, que es lo que yo he llamado en algún escrito mío el malévolo arte de destruir, ¿no? Es decir, hubo un momento en el cual la modernidad era arrasar con el pasado y levantar una cosa que era moderna, entre comillas. Incluso con las iglesias han pasado. Claro, lo mismo. ha pasado como con la iglesia. Los arquitectos, bueno, los malos arquitectos, no los buenos son sensibles a todo esto. Los malos arquitectos dicen, no, es que establecemos un diálogo con el presente. Vamos, yo en plan gracioso le digo, sí, le quitamos las torres de piedra a la Catedral de Burgos y se la ponemos de metacrilato, ¿no? Y queda... por ejemplo, nosotros hemos tenido unas pérdidas patrimoniales enormes. La Casa de Cimbrelo, por ejemplo, un edificio magnífico, con sensibilidad, ahí dentro se podía... Ese fue el del urbanismo de los 70. Claro, esa parte expansiva. Lo que arrasó el tema, los retranqueos que se hicieron. Los retranqueos, esos feísimos que se hicieron en la calle. De pronto, además, claro, ha roto la línea de la calle y de pronto ve una cosa, hay un hueco que nadie se lo explica y dice, no, es que pensaban hacer todo así, ¿no? Y además el relleno del hueco es feísimo. El relleno del hueco es feísimo, claro. Lo que sí es verdad es que la isla... y que incluso en fotografías, las fotografías más antiguas que tenemos de la ciudad, y las descripciones que tenemos y los dibujos que tenemos, todavía más anteriores, la isla era una ciudad que llamaba la atención. Y llamaba la atención a los amantes del arte y a los visitantes que venían. Llamaba la atención, fíjense ustedes, primero por la limpieza. Decía don Antonio Pons cuando la visita en el siglo XVIII que es difícil encontrar en España una villa, todavía la villa de la Isla de León, tan limpia. Y después tan aseada. Y hablaba, claro, esto es importante porque la ciudad es, claro, es como el reloj va hacia adelante pero también puede dar marcha atrás. Yo creo que nuestra ciudad en muchos aspectos ha dado marcha atrás, ¿no? Y en el cuidado, en la limpieza de sus calles, y luego la tipología de las viviendas eran preciosas, las almenas, las casas encaladas, los adornos, los baquetones, y todo eso realmente. Ahora, es verdad también que en los últimos años ha habido una sensibilidad mayor por parte para proteger mejor todo esto, ¿no? Pero, hombre, a mí me da mucha pena ver en el centro histórico de la ciudad casas que están cerradas y arruinándose desde hace, pues, 30 años, ¿no? Y que tampoco se toma ninguna medida sobre ella, porque, claro, yo puedo ser propietario de mi vivienda, pero yo no tengo derecho a tener en la tarjeta de presentación de la ciudad una cosa derruida, con una red, ¿no? Y deteriorada. Y luego, hombre, y todavía más lamentable cuando esos edificios son públicos. Municipal, como cuando hablamos del ayuntamiento. Como el que nos viene a todo a la mente, ¿no? La Casa de la Zaga. Hombre, la Casa de la Zaga. Situación en que yo está, creo ¿no? que eso es que hay que explicar, oiga, ¿usted por qué hace una inversión de dinero de todo en eso si después no sabe ni lo que va a hacer y no lo hace? La Casa de la Zaga es hoy el mayor criadero de palomas
de palomar grande del por sur de detrás. Europa. A la espalda se le ve que es un palomar No, es tremendo. que, y luego, claro, pero bueno, eso habrá que tomar una decisión inmediata. Yo creo que un edificio, cuanto más sufre, es cuando no está en uso. Entonces, bueno, pues es muy sencillo, rehabilitarlo para que, no sé, alguna, aunque no se puede hacer ninguna intervención quizá más... El ayuntamiento más es otra pena. Claro, el ayuntamiento. Lo Eso del es ayuntamiento una es penoso. Es Eso que ya además, es- oiga, ¿cómo se mete usted a hacer una obra si no sabe si esto se va a poder terminar o cómo se va a terminar? No tiene la financiación. Eso denota, obviamente, un mal gobierno de la ciudad, ¿no? Mal gobierno. Y yo repito, es que, claro, no todo el mundo sirve para todo. Las personas tendrían que sopesarse a sí mismas mucho y decir, bueno, yo tendré cualificación, formación, preparación para ponerme aquí en esto, ¿no? O sensibilidad, ¿no? Pues entonces, mira, quédate en tu casa, ¿no? Pero cuando se da el paso al servicio público, hacia el servicio público, hay que aquilatar mucho las cualidades que uno tenga y la valía, porque es que entonces los estropicios son enormes. Yo sufro mucho cuando veo el ayuntamiento. Si pasan ustedes por la fachada de detrás, que yo siempre he dicho a los amigos que me gusta mucho más que la de delante, aunque la veo más fina arquitectónicamente, ustedes verán que el balcón central, la hierba, bueno, parece Es un bosque, campo de lechugas, un ¿no? bosque. Y eso obviamente es un deterioro del edificio, aparte de lo que estará sufriendo, porque hubo partes picadas, parte al exterior, o sea, Pues sigue del estando- recubrimiento. Y yo creo que eso tiene que tomarse decisiones inmediatas, eso no puede seguir esperando más tiempo, ¿no? Y sobre la Casa de la Zaga, yo creo que habría que tomar una determinación. Ahí había una idea muy buena, que era la de poner un pequeño hotel con encanto, que estamos tan necesitados de plaza hotelera, y yo creo que además revitalizaría esa zona, es decir, Centro, hay claro. que hacerlo, ¿no? Porque estamos muy necesitados, ¿no? de esas... Hombre, no hay dinero público, bueno, pero está la iniciativa privada que puede entrar también en ello, ¿no? Juan, el tema de la constructora, hombre, la constructora naval, la Sociedad Española de Construcción Naval, Hombre, de la que tú tienes un libro que se llama Guerra Guerra e Industria, ¿no? Sí. Bueno, Y que abarca precisamente el periodo de la Sociedad Española de Construcción Naval, de 1913 a 1964, ¿no? Efectivamente. Cuando se crea el Plan Ferrandi y todo Hombre, aquello. que eso- Y bueno, la constructora se militariza en la guerra, ¿no? Sí, Entre bueno. 36 y 39. Pero posterior a la guerra, Sí. los directores, los primeros directores eran militares. Sí, ¿Cómo claro. se da esto siendo una empresa civil? Claro. ¿Por qué hay directores militares siendo una empresa civil? claro, bueno, vamos a ir por parte un poquito. Sí. Es que son tantas preguntas. Hombre, la constructora, la constructora es un hito de la historia de la ciudad. Un hito. Hay que pensar una cosa. San Fernando, la isla, nace como tal cuando se traslada al departamento de Marina desde Cádiz y nace como villa independiente. Cuando la isla se segrega en 1766, se segrega del territorio de la ciudad de Cádiz. Y el fundamento de su desarrollo y de la vida de la gente es la armada y la construcción naval en el arsenal de la Carraca. Y esto ha sido la historia de la ciudad. O sea, la ciudad ha sido esencialmente la marina de guerra y la construcción naval, unida a la marina de guerra, obviamente en el arsenal de la Carraca. Luego, ¿qué pasó? En el siglo XX, después de la pérdida de las colonias en 1898, en el cual la Armada quedó, pues, no solamente perdió las unidades en la guerra, en los combates de Santiago de Cuba y de Cavite, sino que se vio que nosotros no teníamos una marina que pudiera, no era una marina moderna. Lo que en Santiago de Cuba, aparte del heroísmo, ¿verdad?, que hubo, se aprende una lección. Oiga, ustedes no son ni una potencia mundial, ni son nada, y encima además tienen una marina que con esto no pueden ir a ninguna parte, ¿no? Era lamentable ver cómo los artilleros españoles disparaban contra los acorazados americanos y rebotaban en la coraza americana, ¿no? Entonces, los británicos crean un nuevo modelo de acorazado a principios de siglo, que es una revolución tecnológica, es decir, el día que se flota el Dreadnought, todos los barcos del mundo quedaron obsoletos, y entonces España apostó por hacer una marina fundamentada en los nuevos acorazados. Pero en aquel momento pues, se piensa que no es bueno que
que el Estado, que es el que lo propicia, sea solo, sino que, a ver, sí, podemos... El Estado es el que va a hacer los buques, el que va a pagar los buques, pero que la gestión y la construcción la lleve una sociedad privada. Y entonces se piensa en sociedades, claro, mixtas. ¿Por qué? Porque el socio tecnológico será los extranjeros que tienen pues, los nuevos aceros, la nueva artillería y tal, y entonces una sociedad de capitalistas españoles que se forme, y de ahí nace la Sociedad Española de Construcción Naval. Es interesantísimo ver cómo nace. Es una empresa de capital mixto, hispano-británico, casas importantísimas, la casa Armstrong, por ejemplo, la casa Bakers, y después capital vasco, y sobre todo un gran capital vasco, los Ibarra, los Zubería, los Atustegui, el gran capitalismo vasco español, y se decide que, claro, como tenemos las tres arsenales, pues que en los tres arsenales se distribuya la actividad entre los tres arsenales. Y a la Carraca le corresponde la artillería naval, que era, quizá, bueno, no digo lo más, pero posiblemente era de lo más complejo tecnológicamente en el momento de la moderna artillería. Y en los talleres antiguos del arsenal de la Carraca de artillería se hacen las primeras piezas modernas de la artillería naval española. Luego, ¿qué pasa? Que claro, que esos talleres de San Carlos, del arsenal de la Carraca se quedan pequeños para lo que va a venir, que es un plan, el plan Ferrandi, como te decía, el plan del almirante Ferrandi. Entonces, ¿qué hace? Pues la sociedad compra unos terrenos en lo que se llama el Olivar de Rebolledo, cerquita del arsenal de la Carraca, enfrente, ¿no?, junto a la población de San Carlos, en terrenos que fueron de la población de San Carlos, y ahí se va a construir, pues obviamente, una fábrica de artillería excelente. Es una fábrica de piezas artilleras en origen, ¿no? Luego va a construir otras cosas, ¿no? Va a fabricar, perdón, otras cosas. Y bueno, esa es nuestra constructora, la constructora. Cuando la hora punta de la isla era a las 7 de la mañana. El pido de la constructora y la calle San Rafael llena de gente para allá y volviendo. Tenía un valor enorme porque no solamente era porque había puestos de trabajo, sino que todavía había un aprendizaje industrial, la escuela de aprendices, la famosa escuela de aprendices, donde los hijos de los propios operarios, ¿no?, se quedaban, había una secuencia, ¿verdad?, familiar del padre, del hijo, del nieto, ¿no? Y luego un saber hacer. De hecho, yo he constatado en empresas, en aquel tiempo cuando hice los estudios, en empresas españolas, y a mí me decían en el País Vasco que cuando venían hombres que habían estado de aprendices de San Carlos y se iban al País Vasco para trabajar por las razones que fueran, con que solamente dijera que venía había sido aprendiz en San Carlos, no le hacían ni prueba ni nada, porque era una garantía de la formación adquirida, ¿no? Y luego, perdona, sí, tú me decías. Es privada hasta el 36. Bueno, no, sigue siendo privada. Bueno, ¿no? Sigue siendo privada. O sea, la propiedad. Durante los 3 años la propiedad sigue siendo. Sí. Lo que pasa es que cuando la guerra civil comienza en julio del 36, la fábrica adquiere un valor enorme. ¿Por qué? Porque el bando nacionalista, el bando franquista, no tiene. O sea, es la España agraria más la que ha apoyado en el momento que se divide España en la lucha, y no tiene fábrica, y mucho menos no tiene una fábrica de artillería, y de armamento en general. Entonces San Carlos cobra una importancia de primer orden, y bueno, incluso como en el inicio del momento de la guerra hay una retirada de capital, la gente se asusta, guarda los dineros y falta dinero en el mercado, se acuñan unas monedas propias, que son los discos, que algunas personas lo tienen por ahí de San Carlos, que se cambiaba en el mercado. Curioso, ¿eh? Y luego, entonces se militariza, claro, porque una fábrica que va a producir bienes militares y va a estar militarizada toda la guerra. Pero claro, como luego también es una fábrica de armamentos. Y luego no hay que perder de vista que España termina la guerra civil en el 39, pero en abril del 39 termina la guerra. Y en septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial.
y se piensa que de una u otra forma España puede intervenir en la guerra. Es decir, de una forma es o voluntariamente O obligada. o obligada porque se produjera con el tiempo un desembarco aliado. Y por eso los directores eran Claro, directores entonces militares. para tener el control y sobre todo la información y seguir los planes del gobierno. También es que están perfectamente en línea con la España del momento. Es una España, Que en la ese España de momento, los años, más que mandaba a los militares. una España militar. De Claro. hecho, es una España donde lo que importa, lo más importante de todo el desarrollo económico es el armamento y estar preparado para lo que venga. Claro, ya cuando en el año 45 se ve que eso no, entonces ya... Pero la fábrica, la empresa siguió siendo de capital privado. Sí, hasta el año 64 claro, que la absorbe el INI. Claro, el INI... Y ya se pone la naval Héctor Westport, y ya después empieza, viene Fábrica San Carlos, claro, yo no toda la historia. Yo no y estudié esa llegamos parte, al final, claro, sí, que es lo que sí, te quería preguntar, sí, del patrimonio que había allí. Hombre, eso es... El patrimonio que había allí. Hoy, y desgraciadamente, los no había queda allí, ni rastro de la y fábrica San los Carlos. archivos que había allí, ¿qué pasó con los Bueno, archivos que vamos, había allí? allí cuando la fábrica Que es donde yo quería cuando ya ir. la fábrica termina su vida, lamentablemente, porque eso ha sido una pérdida enorme, hay dos grandes elementos de valor. Y uno es las propias instalaciones, que son excelentes, que en ningún país civilizado del mundo eso se hubiera destruido. En ningún país civilizado del mundo se hubiera destruido. Y luego un archivo magnífico. Un archivo en el que yo trabajé durante 2 años y salvé unas 2000 placas de cristal fotográfico. Esas placas sé que se las llevaron al Ayuntamiento de San Fernando y supongo que estarán... En un cajón medio. No lo sé, no lo he visto Como está la más, mayoría. pero supongo que estarán en el Museo Municipal. No sé cuántas se llevan, pero vamos, las que yo organicé eran alrededor de los 2000 y estaban allí. Pero junto a eso había una planimetría de piezas. Bueno, de hecho, yo organicé el archivo de planos vivos que había fue un contrato que hubo con la universidad y dirigí la organización de archivo de planos vivos que no estaba informatizado y le hicimos un programa informático. Bueno, estamos hablando de los inicios muy rudimentarios de la informática, pero yo creo que organizamos alrededor del 1.000.000 de planos vivos. Conseguimos, estoy hablando de 1.000.000 de planos. Bueno, lo que había. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eso alguien tendrá que explicar un día qué pasó con ese magnífico archivo del que no se sabe nada que ocurrió. Es que porque esta ciudad es tan poca cuidadosa con su historia, ni con sus museos, ni con sus archivos, porque es que no es el único que se ha perdido. Yo sinceramente creo que muchas veces las cosas están... al final está siempre el ser humano, ¿no? La persona en concreto. Yo pongo ejemplo. Aquí en la Bahía de Cádiz tenemos pueblos o ciudades que vas y ves el archivo municipal y es una joya de cómo la ciudad ha invertido en él, cómo cumple todas las normativas y entonces cómo han preservado. Bueno, y a lo mejor, ¿por qué? Pues porque ha habido un concejal o un alcalde con una sensibilidad en un momento, ha habido alguien que ha comprendido el gran valor de guardar el patrimonio del pasado. Y en otro sitio, pues lamentablemente, pues no ha habido esa sensibilidad. Y claro, el problema es que la pérdida de unos legajos, o en este caso de miles y miles de legajos, como en San Carlos, y de expedientes de obra, etcétera, etcétera, pues es una pérdida absolutamente irreparable, porque si se pierde no hay manera de rehacerlo. Esto no es como algo que se pueda fabricar de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de falta de sensibilidad, por una parte, pero sobre todo es porque no están las personas adecuadas en los lugares adecuados, en los momentos adecuados. Pasemos a hablar un poquito del Bicentenario, ¿no? El Bicentenario, todo el mundo dice que ha sido una oportunidad perdida para la ciudad. Y no solamente ya con una forma, que lo que se trataba de hacer era una feria o una expo, sino de una forma cultural, de haber dado a conocer más la historia del Bicentenario de San Fernando. Bueno, el Bicentenario, estamos hablando del Bicentenario de la apertura de las Cortes de 1810, ¿no? Es lo que Sí. te refieres al primero. Hombre, yo creo que estas cosas tienen que prepararse con mucho tiempo y con mucha antelación. Me acuerdo que en el año 2000, ya se hablaba, creo que estaba tú en la alcaldía, Juan, perdón, en el ayuntamiento. En el ayuntamiento estaba en el 2000. Yo me acuerdo que en esa época se empezó a hablar de decir,
vamos a preparar esto de largo y bueno, pues la coyuntura se va al día a día, y luego, bueno, la ciudad hizo lo que hizo. Yo creo que en función de los recursos que hubieron, que fueron muy pocos, yo creo que se sacó todo lo que se pudo, pero claro, es que la ciudad debería de haber, yo siempre lo he dicho, haber dispuesto de un presupuesto específico desde muchos años antes para que todo aquello hubiera cuajado en el año 2010. Lo que se hizo en el tiempo que se hizo y desde la oficina, yo pienso que fue todo lo posible, pero claro, no fue todo lo deseable, ¿no? A mí me parece que en estas conmemoraciones se cometen errores importantes, y es, la conmemoración no puede ser una excusa. La conmemoración no puede ser una excusa, por ejemplo, para que una figura se proyecte al exterior o tenga más conocimiento. No, las conmemoraciones tienen una razón de ser en sí mismas. Es decir, nosotros, ¿qué conmemorábamos en el 2010? Lo importante del 2010 era que nosotros fuimos la primera ciudad parlamentaria de España, o la primera villa, era una villa. Y en segundo lugar, en nuestra villa, en la villa de la Regla de León, está el primer edificio parlamentario de la historia de España, de la historia contemporánea de España. Eso es algo tan grande, que cualquiera que lo tuviera, ya con eso tiene para llenarse de orgullo y de divulgarlo y de darlo a conocer. Nosotros no dimos a conocer bien las Cortes, qué pasaba, quién eran los personajes que estaban, cómo estaban. Igual que simultáneamente a esto, el sitio del bloqueo de la isla. Nosotros no hemos destacado suficientemente que Cádiz hubiera caído irremisiblemente en 7 días si la isla hubiera sido sobrepasada. La isla es el gran bastión que asombró al mundo. Las Cortes se reúnen en la isla porque en Cádiz hay fiebre amarilla. Eso No, es la realidad. en absoluto. Eso es lo que venimos escuchando, que las Cortes se reúnen en la isla porque en Cádiz hay fiebre amarilla, pero en realidad no. Estaban comunicados por el mismo. Vamos a ver, no. Podía haber fiebre amarilla en Cádiz y no en la isla, o viceversa, pero no era la razón. La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que era la que hacía de rey, porque el rey estaba en manos de Napoleón en Francia, la Junta Suprema convoca a Cortes, después de un proceso larguísimo, pero convoca a Cortes para el 1 de marzo del año 1810, y la convocatoria está en la villa de la Regla de León. Ya se convoca. No tiene nada que ver con Cádiz. Convocan la isla, ¿por qué? Porque considera que la isla es un punto muy defensivo, mucho mejor que Cádiz, y además porque considera que las Cortes estarían mejor instaladas en una villa pequeña donde había más espacio que Cádiz, que estaba muy constreñida. Incluso se piensa, por ejemplo, que el primer lugar en que se pueda reunir las Cortes van a ser en San Carlos, en el edificio de San Carlos. Bueno, en los edificios de San Carlos. Pero al final se decide, y como sabemos, en el Teatro de las Cortes, pero no es la razón. Ni la razón por la que se tiene que ver la peste amarilla, y luego la razón por la que se marchan luego, porque las Cortes estuvieron en la isla desde la apertura del 24 de septiembre de 1810 hasta el 20 de febrero de 1811, y cuando se marchan no tiene nada que ver entonces con que haya, como también se ha dicho, epidemia en la isla. No tiene nada que ver con la epidemia. La razón por la cual se marchan de la isla a Cádiz es porque hay un peligro inminente y cierto de que los franceses desaten un ataque contra la isla de León. Esa es la razón. Y se van a Cádiz como punto intermedio para poder embarcarse y salir y escapar si era necesario. Bueno, claro, porque hay que pensar que aquí hay un ejemplo que es el de Portugal. En Portugal, el gobierno portugués y la monarquía se marchó a Brasil. Portugal se deja y ellos se marchan a Brasil y están, bueno, precisamente la reina es la hermana de Fernando VII, la reina Carlota Joaquina.
el João VI y Carlota Joaquina, y están en Brasil. En ese momento eran los príncipes regentes de Portugal, ¿no? Y esa era la idea, esa era la idea. O irse a América o irse a Mallorca, que era buen sitio. ¿Por qué? Porque el mar estaba en manos aliadas, británica y española, ¿no? Los franceses no tenían fuerza marítima tan importante, y entonces esa era la idea. La razón por la que se van es puramente porque en la isla los franceses, a partir de diciembre del 10, tienen ya una capacidad que es el momento mejor que tienen para atacar la isla, y hay un plan y es conocido el plan del ataque. Y entonces cuando vuelven en 1813, ¿por qué? Porque se han retirado los franceses. Bueno, a ver, claro, efectivamente ya se han retirado. Vamos a verlo completo. Vamos a verlo. Nosotros tenemos ahora un bicentenario, otro bicentenario, sí, tenemos la isla, que es el de nuevo las cortes en la isla. Estas cortes no son las primeras cortes, no son las cortes generales extraordinarias. Las cortes generales extraordinarias podríamos llamarle mejor, o también llamarle las cortes constitucionales. Estas son las cortes que hicieron la primera constitución. ¿Qué pasa? Que en la primera constitución se contempla, bueno, cómo va a ser el régimen político normal de elección de diputados y las nuevas cortes. Entonces, en Cádiz se instalan en 1813 las primeras cortes ordinarias, es decir, la primera legislatura de la historia de España se instala en Cádiz. ¿Qué se constituyen? Esas cortes se constituyen, después de un periodo de elecciones y demás, el 25 de septiembre de 1813. Y abren sus sesiones en Cádiz el 1 de octubre de 1813. Pero esas cortes tienen la intención de irse a Madrid. ¿Por qué? Como tú has dicho muy bien, los franceses se habían marchado de aquí en agosto del 12, el 25 de agosto del 12, pero habían ido reculando hacia la frontera francesa, ¿no? Y entonces se piensa que, hombre, las cortes y el gobierno, que es la regencia, deben estar en la capital de España. La capital de España es Madrid. Pero además eso daba al mundo una imagen. Es decir, el gobierno de España, que salió huyendo y que se había resguardado en la isla de León y en Cádiz, de nuevo está en su sitio, es decir, estamos ya en el ámbito de la normalidad, aunque el rey todavía estuviera en Francia, ¿no? Fernando VII. Pero ¿qué ocurre? Que se constituyen las cortes, estas cortes generales en Cádiz, estas cortes ordinarias en Cádiz, como he dicho, el 25 de septiembre de 1813, y no vienen todos los diputados. Porque hay diputados que tienen miedo de llegar a Cádiz, porque en Cádiz ha rebrotado otra vez la epidemia de fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue endémica en Cádiz, en el año 1800 fue muy fuerte, en 1804 y en 1813. De hecho, en 1813 han muerto diputados de las Cortes Extraordinarias y de las Cortes Ordinarias de la fiebre amarilla. Entonces no se sabía ni qué producía la fiebre amarilla, ni cómo se curaba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Que tienen miedo y dicen, bueno, pues vamos a sacar a las Cortes de Cádiz antes de ir a Madrid, que no se pueden ir directamente por una razón muy sencilla, porque en Madrid no hay preparado ningún edificio ni nada para acoger a las Cortes. Entonces dicen, bueno, ¿hay fiebre amarilla en la isla? No, pues entonces vámonos a la isla. Y entonces regresan a la isla. ¿Su intención cuál es? Volver otra vez al teatro donde se habían reunido. Pero no se vuelve al teatro porque se tenía una deuda con los dueños del teatro. Y entonces se escoge, como mandan aquí, ¿verdad?, al aposentador de corte y demás. Y entonces se elige el convento del Carmen. Las cortes van a estar en la isla desde la noche del 14 de octubre de 1813 hasta el 29 de noviembre de 1813, que celebran sus sesiones, porque hay sesiones secretas, hay una sesión secreta que es la última que se celebra. Bueno, no quiere decir que se vayan al día siguiente, sino que ya se está preparando todo para la marcha a Madrid. Pero hay que pensar que lo que se va a marchar a Madrid desde la isla de León son el Parlamento entero, las secretarías de corte, todo lo que significa, las guardias de corte, tal. Luego, la regencia entera, las secretarías de Estado, que, como diríamos nosotros hoy, los ministerios. Porque no solamente son las cortes las que vienen a Cádiz, desde Cádiz a la isla. Vienen las cortes, pero viene el gobierno entero y la regencia.
que se instala de nuevo aquí, y de aquí van a ir partiendo, y por eso hasta el 15 de enero de 1814 no empiezan de nuevo no continúan las sesiones en Madrid. Bueno, o sea que es como una continuidad, ¿no? Este recorrido que se hace por San Fernando, volvemos a lo de siempre. Aquí en esta ciudad siempre volvemos a lo mismo. Iglesia Mayor, Teatro Las Cortes, no sé cuánto. El que lo ve ahora dirá, esto no puede ser lo que había antes. Me refiero a lo que en la Iglesia Mayor, lo que se ha hecho con el Teatro Las Cortes, que es una verdadera pena lo que se ha hecho con eso. Eso es otra de las cosas que se ha destruido aquí, que es la propia historia de la ciudad, ¿no? Porque el Teatro Las Cortes es que dicen, bueno, es que esto estaba malo, pero se podía ver eso por lo menos. Claro, igual, hombre, ¿no? Que estaba. Claro, el Teatro de las Cortes, Es una pena. el Teatro de las Cortes, cuando las Cortes se instalan el 24 de septiembre de 1810, las Cortes Generales Extraordinarias, afortunadamente tenemos un dibujo, que de San Felipe Neri no lo hay, por ejemplo. Y entonces en ese dibujo se sabe pues cómo fue, se quitó el tablado que había, se corrió y demás. Hombre, obviamente había que conjugar la utilidad de un teatro contemporáneo con el edificio. Yo creo que la intervención fue demasiado dura. Nefasta. O sea, dura, no. Yo creo que ha sido buena, y el equipo, el equipo que preparó la intervención y que dirigió los trabajos son personas serias, muy serias, y buenos arquitectos. Pero muchas veces hay que pensar un poco en el respeto al pasado, ¿no? En el respeto al pasado. Yo creo que no es mala intervención, ¿eh? A mí no me disgusta. Es verdad que los que recordamos aquel teatro, claro, es que no queda nada de lo que había, tan propio, claro. Es verdad. Bueno, pero yo me doy por muy satisfecho con que el teatro se haya salvado, que hoy sea propiedad común de todos los isleños. Hombre, el techo, a mí lo que más me gusta es el techo, porque ha quedado tal cual, que es el barco invertido, ¿no? O sea, pero la lámpara no tiene nada que ver con la que había. La lámpara no tiene nada que ver. No, la lámpara, no estoy hablando de la lámpara, estoy hablando del techo, que es un barco invertido. La cenefa del escenario estaba tirada en un almacén del ayuntamiento. Esa la encontró cuando se hizo la coronación canónica de la Virgen Nuestra del Huerto. La encontraron en un almacén y se le puso arriba de la taca, se formó y después ha vuelto ahí, pero estaba tirado, ¿no? Pero en fin, de otras cosas. Bueno, de todas maneras, que lo vimos como un bingo. Todavía era peor. Claro, hay que imaginarse lo que el primer edificio constitucional de España convertido en un bingo. Por Dios, eso es un insulto a la historia. Y el primer rival que teníamos convertido en una tienda, una pelea de gallos. La historia de esta ciudad. Que eso es otra de las cosas del patrimonio, ¿no? Que tampoco en 1813 se produce que San Fernando se le da el título de ciudad, y precisamente cuando se están yendo ya las Cortes. No, las Cortes no. No adelantemos, vamos a seguir hablando un poquito del anterior todavía. ¿De qué? Perdón. Ahora hablamos de lo que significa este año, ¿no? Porque yo no quería preguntar también, hablar de lo mismo, de lo que hay, porque decía el profesor García León, había comentado conmigo en unas conversaciones que tuvimos, que la Constitución esta que se hizo, decía que se había hecho una constitución afrancesada para luchar contra los mismos franceses, ¿no? Bueno, yo por verdad que se escuchan muchas versiones de todo esto. Vamos a ver, esto es muy importante. La primera constitución española, la constitución del 12, los especialistas en derecho constitucional cogen esto y dicen artículo se parece al no sé qué, a no sé cuánto, y hacen un desmenuzamiento. Pero a mí me parece que hay una cosa interesante que hacer, y es los que la hicieron, ¿qué opinaban? ¿Qué decían ellos? Y es que lo dijeron lo que querían hacer en el título preliminar, en el estudio preliminar que hay. La Constitución se fue presentando por partes desde la Comisión Constitucional al Parlamento, ¿no? Al Pleno. Y entonces cada parte fue acompañada de un estudio preliminar. Y ahí está la declaración de intenciones. Y ellos lo que dicen es, la idea es muy importante, es decir, nosotros lo que venimos a hacer con esta Constitución es rescatar la Constitución histórica de España, que fue raptada en otro momento. Entonces volvemos, os lo digo para que la lean ustedes, que normalmente vemos pues los artículos, y hay que leerse ese estudio preliminar en el que ellos no están hablando
Hombre, obviamente, claro que había ideas, y eran personas que habían leído, pero ellos lo que están es más pensando en que vamos a coger todo lo bueno de nuestro pasado histórico, tanto del Reino de Castilla como del Reino de Aragón, y vamos a fundirlo en una carta magna única y común para todos los españoles. Por eso, claro, algunos diputados que estaban todavía muy en su sentimiento de los fueros y demás, les cuesta entender que todos los españoles son exactamente iguales, y porque la nación no puede consentir que haya ciudadanos con unas distinciones y otras distinciones. Y entonces a mí me parece que eso es lo más atractivo que tiene la Constitución, es que crea al ciudadano con todos sus derechos cívicos, pero con los mismos derechos cívicos. Nadie, porque sea un noble, porque sea del religioso, porque sea del estado llano, no, en la condición de ciudadano español. Y luego hacemos una cosa que ha sido única en la historia, que es darle el derecho de ciudadanía a los territorios que habían pertenecido al imperio, que se quita el nombre del imperio español y que se van a llamar las Españas. Y es precioso, eso es un hito. Y otra cosa que es única es que la Constitución fue jurada villa por villa, pueblo por pueblo, fue leída a todo el mundo. Eso no ha ocurrido en la historia humana, es decir, que desde la Patagonia hasta el río, hasta el territorio que hoy son norteamericanos, más allá del río Bravo, en las Filipinas, ¿no? Se tenía que montar un estrado, leer entera la Constitución a la gente, luego en la misa del domingo jurarla a todo el mundo. Bueno, es un espectáculo único. Y por cierto, la primera localidad del Imperio Español que juró la Constitución fue la isla. Y aquí, lamentablemente, eso no se conmemora. Yeah. Hay que pensar antes que Cádiz, porque el cuadro de Viniegra que hay en el Museo de la calle Santa Inés de Cádiz, lo que se hace es la lectura de la Constitución en la ciudad de Cádiz como capital del reino, porque allí estaban las Cortes y la Regencia. Se hizo en 4 sitios. Aquí nosotros lo hicimos primero en la Plaza del Rey, después en la Iglesia Mayor, después en la Placilla. O sea, ahí se leyó entera la Constitución a los isleños de la época. Y luego, en la Iglesia Mayor Parroquial, se hizo la jura, es la primera villa del reino que jura la Constitución. Cádiz lo hizo en el mes de junio, ¿no? Después, bueno, otra cosa más que tenemos como importante en la historia de la ciudad, y también pues pasó pues bastante desapercibida, ¿no? Lo podemos celebrar ahora con el... Y la ley de imprenta, centenario Juan, de... la ley de imprenta quedó en un segundo lugar en la celebración con esto de la Constitución. No, la ley de imprenta, vamos a ver, me refiero en la celebración nuestra que hemos tenido estos años, que todo se ha basado en la Constitución y en las Cortes. Sin embargo, la ley de imprenta se ha celebrado, vamos a mi entender, más en Cádiz que aquí, que en San Fernando, ¿no? Hombre, fue en la isla donde se promulgó, por eso, ¿no? Cádiz la celebraron mejor. Es que era fundamental. No puede haber, obviamente, no podía haber un sistema de libertades si no hay una libertad para escribir, imprimir, publicar. Bueno, y las responsabilidades estarán en los tribunales correspondientes. ¿Sí? Sin una de esto previa, ¿cómo se llama? Una censura previa, ¿no? Entonces, la prensa española nace en la isla y en Cádiz gracias a esa ley que permite una proliferación de periódicos y una información libre. O sea, esa es otra que tenemos. La cuna de las libertades periodísticas españolas está en la isla de León y en ese Teatro de las Cortes. Me parece otro hito de primer orden. Es decir, que tenemos, como vemos, hay una cantidad de elementos que han ocurrido en la historia que si se saben poner en valor, pero eso es lo importante, poner en valor. Claro. Porque claro, si nosotros ahora tenemos un bicentenario de un hecho, ¿cuál es? El de que por segunda vez una villa que no es, o una ciudad, porque será el título ciudad, como luego hablaremos, que no es capital del reino, que haya acogido por 2 veces al Parlamento. Eso no es normal.
Es absolutamente anormal. Bueno, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Un día, una ceremonia? Yo creo que no, que es que esto hay que saber ponerlo en valor. Y esto no se puede poner en valor si estamos pues en manos de personas que pueden tener la mejor voluntad del mundo, muy buena idea, pero hacer una cosa que parece un poco pues no sé, un teatrillo. Esto tiene que saberse. La gestión cultural es un apartado importantísimo, y en la vida de las ciudades históricas, que tiene un gran peso histórico como el nuestro, puede ser un factor de desarrollo económico de primer orden, pero siempre bien llevado y bien hecho, ¿no? Eso es muy importante, y eso no se puede llevar por cualquiera, ¿no? Eso, ¿entramos en tu pregunta? Sí, la pregunta es que al celebrar ahora el bicentenario del nombramiento de la villa en Ciudad de San Fernando, hay voces por ahí que dicen de que sería el momento de cambiarle el nombre a San Fernando, que se debía de llamar, bueno, se da. ¿Tú qué opinión tienes de cambio de nombre? Mi opinión es que San Fernando no es cambiar el nombre, es que hay que refundarla de nuevo para que cambie un poquito, pero vamos, cambiamos el nombre. Bueno, vamos a ver. Lo primero, una cosa que yo creo que le puede interesar, ¿no? Perdona, a las personas que nos están escuchando, es ¿por qué se llama San Fernando? Bueno, pues la isla se llamaba la Isla de León porque era la isla, territorio de una casa que era los Ponce de León, del Ducado de Arcos. Pero cuando la propia villa, que es la que le pide a las Cortes que se le dé el título de ciudad, se piensa en seguir manteniendo el nombre de la Isla de León ciudad, de la Isla de León tal. Pero luego también se le da el nombre de San Fernando. ¿Por qué? Hay que pensar que en aquel momento el rey, Fernando VII, era el deseado, como se le llamó en la historia, era el rey. Y todo el mundo pensaba que cuando él volviera de Francia, después de 6 años de una lucha tan terrible, de un sacrificio tan enorme como había hecho el pueblo español, que se había reunido en corte, que le había salvado el trono, ¿no? Y la corona. Entonces, claro, denominarse San Fernando era darle el nombre, igual que ¿por qué se llamó San Carlos? Por el Carlos III, Sí, hay que ponerse en la época. Hay que ponerse en el momento. Fíjense ustedes que cuando el alcalde primero de la ciudad de San Fernando, alcalde constitucional, nuestro primer alcalde constitucional, va a dar las gracias el 29 de noviembre de 1813 a las Cortes, se dirigen en esos términos. Señor, le dice señor porque las Cortes tienen un tratamiento de majestad. Se había establecido que las Cortes serían siempre majestad y el rey y la regencia, en sustitución suya, Alteza Real, ¿no? Entonces dice, señor, todo el vecindario de esta plaza, representado por su ayuntamiento constitucional, siempre fiel y obediente a sus soberanos, da en este día a vuestra majestad las más expresivas gracias por la distinción de ciudad que con el nombre de nuestro amado monarca, que Dios guarde, se ha servido condecorarla. O sea, la nueva ciudad reconoce que al haberse dado el nombre del amado monarca, que es el deseado, ¿no? Sí. Lo reconoce, ¿no? Y luego en la contestación es muy bonito porque, da las gracias, ¿verdad? Y dice el presidente de las Cortes, que era Francisco Tacón en aquel momento, las Cortes no pueden olvidar que el primer Congreso Nacional de la Monarquía Española se instaló en el recinto de la ciudad de San Fernando. Esto es una memoria grata para todos los españoles. Es decir, está diciéndole que es que aquí aconteció un hecho. Y además dice, cuando se le concede el título de ciudad, se dice, con independencia de otros aspectos, por ejemplo, la defensa, la gran defensa. No. La razón fundamental por la que a San Fernando se le hace ciudad es porque en ella se instala el primer Congreso Nacional. A mí, por ejemplo, me pareció muy bien que las Cortes Españolas, hace poco, está la lápida en el Teatro de las Cortes, declararan a nuestro Teatro de las Cortes como primer edificio constitucional de la historia de España. Porque aquí se forma la Comisión Constitucional. La Comisión Constitucional no se formó en Cádiz. Empezó su actividad en Cádiz, pero se formó aquí en diciembre del año 1810, ¿no?
Bueno, ¿qué cree? La celebración de este año del título de Ciudad de San Fernando, hasta ahora, la única noticia que hay, bueno, que se pretende celebrar otra reunión del Congreso aquí, eso, pero no creo que se le debe dar una difusión cultural más grande a esto, de lo que significó para la ciudad esto, el nombramiento. Hombre, yo creo que cumplir 200 años hay que celebrarlo. 200 años no se cumplen siempre. Pero si me refiero, me refiero que no lo podemos hacer otra vez otra especie de carnaval, como se ha intentado muchas veces hacerlo del Bicentenario, que tiene que ser algo más cultural, claro. ¿No? Aquí el problema está siempre en que cada uno da, Tito, cada uno da lo que tiene y lo que puede, y llega hasta donde llega. Entonces, claro, si las personas son de expectativas limitadas, pues sus comportamientos son de expectativas limitadas. Entonces, bueno, pues muchas personas pensarán que si nos vestimos de no sé qué y hacemos no sé cuánto y 4 cositas y luego celebramos una ceremonia oficial importante, ¿no? Que a mí me parece muy bien que esas cosas se hagan, que no quiero decir que no se hagan, ¿eh? Se puede hacer, pero hombre, hay que hacer algo más. Y lo primero que hay que hacer, yo creo que es explicarle muy bien a la gente en qué consisten esas cosas. ¿Por qué se hacen esas cosas? Y luego, yo como profesor siempre he creído en la educación como vehículo no solamente de formación, sino de toma de conciencia de lo que es uno, ¿no? Entonces yo siempre creo que los niños en las escuelas, en los institutos, los jóvenes, deben de conocer qué pasó, cómo fue. Y es tan fácil relativamente preparar un cuadernillo serio, donde a los niños se les expliquen, se los lean, que participen, que hablen. Si hemos tenido un parlamento aquí y la isla ha sido cuna del parlamentarismo, pues tenemos que enseñar a los niños, a los jóvenes, cómo funciona el parlamento, qué significa el parlamentarismo en la vida de las democracias modernas, ¿no? A mí me parece que esas son cosas que tienen mucha más importancia que un día se haga un acto, un desfile, que no me parece mal, que me parece que yo, por ejemplo, considero que el día conveniente que haya del mes de septiembre o de octubre de este año deberán hacerse unos actos institucionales, eso es lógico que se haga, pero que no acompañado de lo que debe de ir no acompañado, sino que el otro sea lo más importante. Y ahí seguimos. Sí, estábamos con llegando, el tiempo, llegamos al final porque ¿quién fue el personaje? Se nos va la hora. Terminar, el personaje más importante que hubo en aquel tiempo de la Constitución de la que se formó, ¿quién fue? Porque uno habla que fue Lequerica, no, las Quericas, no sé. Otro habla que fue Muñoz Torrero, otro. Hombre, claro, vamos a ver. Hay muchos personajes importantes. Yo, por ejemplo, sobre Mejía Lequerica, siempre diré una cosa. Mejía Lequerica no quería jurar la Constitución. Es una cosa que no lo saben la mayoría de las personas. Y la juró a la fuerza. Él 2 días antes dice que no va a jurar la Constitución. Entonces, a mí me parece que para la historia de la isla, la figura más destacada y más importante es Muñoz Torrero el 24 de septiembre de 1810 con el discurso. Ese hombre con ese discurso cambió la historia de España. En la noche del 24 de septiembre, bueno, en el día del 24. Esa sesión claro, esa sesión no la conocemos, fue muy larga y como no se tomó nota, no había taquígrafo en las Cortes, entonces y tuvo que ser y no hay una buena información, pero ese día, 24 de septiembre de 1810, es la fecha clave. Todo lo que viene detrás... ¿A qué se refería el discurso? El discurso que da lugar al decreto del 24 de septiembre de 1810, por ejemplo, la división de poderes, la soberanía nacional. Es decir, es la revolución liberal en un día en la isla de León. El Muñoz Torrero fue un cura... Claro, que la jerarquía de la iglesia no estaba conforme con él, ¿no? Claro, un cura, pero un cura muy bien formado, había sido rector en Salamanca, Profesor Torreón, muy bien. Nuestro tiempo ha terminado. Lamento que nos llevaríamos aquí un par de horas más, pero la televisión tiene su tiempo y la radio también. Hoy salimos un poquito más cortos de aquí. Y además hemos pasado, yo he pasado un rato delicioso y tengo aquí un montón de preguntas que ahora la tendremos fuera de los micrófonos. Es lo que tú dijiste, empieza a hablar que ya... Porque claro, aquí la pregunta era, y nos ha dado 4 o 5 conferencias tratando de acortarla, ¿no? Lo hemos pasado muy bien, te estamos sumamente agradecidos y a todos los telespectadores espero que lo hayan pasado tan bien como lo hemos pasado nosotros tres.
Muy bien, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias.